Bitcoin está teniendo un fuerte rebote el día de hoy. ¿Qué significa esto, señores y señoras? ¿Será que por fin Bitcoin puede tener un rebote de alivio? ¿Será que por fin puede iniciar una recuperación? ¿O esto es simplemente una trampa? ¿Es simplemente un espejismo? Y después de este rebote vienen más caídas. Todo eso y más lo vamos a analizar el día de hoy con un análisis objetivo, con un análisis directo al grano que les va a dar información sumamente clara. No vamos a ir modo euforia alcista, tampoco vamos a ir modo pesimismo. Les vamos a hablar con claridad qué está ocurriendo en Bitcoin, así como en los $106,000. Les advertimos de las caídas que venían. Ahora la situación se pone muy interesante. Quédense con nosotros hasta el final del video. Comenzamos inmediatamente. Hola amigos de Rotten Skills, ¿cómo les va? Iniciamos directo al grano del análisis del día de hoy. Espero que lo vean hasta el final y me lo comenten que lo vieron hasta el final. Vamos a iniciar de una vez con el análisis de mercado, señores y señoras. Como ustedes saben, hoy Nvidia presenta resultados. Ya vamos a hablar de ese tema. También vamos a hablar del S&P 500, de las acciones y por supuesto de Bitcoin e incluso de cripto stocks y altcoins. Pues bueno, el día de hoy, damas y caballeros, está ocurriendo un importante movimiento de rebote en el gráfico diario de Bitcoin. De hecho, el semanal que llegó a caer hasta un 7% en los 62,600 dólares, el día de hoy ya se está poniendo de color verde. Claro, todavía falta mucha semana por delante, pero vamos a analizar toda la situación que está ocurriendo en estos momentos. Lo primero que les quiero comentar, damas y caballeros, es algo bastante importante. Y es que, señores y señoras, lo que verdaderamente nos guía hacia dónde puede ir el precio de Bitcoin no es estos cuentos de que si hay liquidez, no es esto de la M2 ni superciclos ni nada de eso. Es el gráfico del USDT.D. Eso es lo que fidedignamente ha dado las pautas de hacia dónde puede ir Bitcoin y ha sido la herramienta y el instrumento por el cual, antes de que se dieran los movimientos de caídas tan importantes, pues bueno, pudiésemos haber alertado a nuestra comunidad, a nuestros miembros de Protein Skills, pero también a ustedes que nos siguen aquí en YouTube, debido a que el USDT.D cuando sube, Bitcoin baja. Y cuando el USDT.D encuentra resistencia, encuentra correcciones, es el momento de Bitcoin para subir. Algo importante es que esta gráfica yo la he estado compartiendo a lo largo de esta semana, la cual nos muestra, en el caso de Bitcoin, el nivel de los 62,600 y en el caso del USDT.D, la resistencia de 8,6. El día de ayer, señores y señoras, noten ustedes que Bitcoin llegó a caer a la zona de 62,600, un nivel de soporte muy importante, y el USDT.D se acercó al 8,4, no llegó al nivel de 8,6. Entonces, inmediatamente lo primero que estuvimos observando, damas y caballeros, es que Bitcoin logró sostener este nivel y formó un mínimo creciente. Ahora, el USDT.D fue incapaz de entrar a esta zona de resistencia y formó un máximo decreciente. Esa es la primera clave de este potencial rebote de Bitcoin. De hecho, vale la pena que nos sigan en Telegram y nos sigan en Instagram porque nosotros nos mantenemos súper informados de esto. Es más, el día de ayer, o más bien el lunes por la noche, estuvimos compartiendo este gráfico de Bitcoin en 64,200 y este gráfico del USDT.D cuando todavía estaba por la zona de 8,35%. Y allí le dijimos, ahora a observar si pudiera o no haber un mínimo creciente en el caso de Bitcoin.
queda en manos del USDT.D. Si frena su subida, puede darle algo de respiro a Bitcoin. Ven, si el USDT.D frena su subida, le puede dar a Bitcoin algo de respiro. ¿Ven la diferencia cuando se trabaja con los gráficos correctamente? Por lo tanto, por eso es que el día de hoy, en la mañana, les dijimos, igual, Telegram es gratis, nos pueden seguir completamente gratis, les dejo el link en el comentario fijado, simplemente se unen, nos siguen y ahí está todo absolutamente gratis para ustedes. Simplemente es una forma rápida de comunicarnos con toda la gente que sigue nuestro trabajo en redes con mucho cariño. Y noten ustedes que ahí les comenté, este es el rechazo más claro del USDT.D en mucho tiempo. Esto sí es un signo de que Bitcoin podría tener un rebote de alivio si hoy sigue sosteniendo ese mínimo creciente. Entonces Bitcoin estaba en $66,000 al momento en que les compartí esto y el USDT.D ya empezó a rebotar, perdón, a retroceder hacia el nivel de 8,11. Note que ahí el USDT.D empezó a retroceder y pues bueno, ese retroceso le permite a Bitcoin poder rebotar. Si volvemos a este gráfico que les estaba compartiendo, señores y señoras, noten ustedes lo siguiente. Aquí ambos tienen un rango, ¿ok? Ambos están en un rango. ¿Por qué? Porque cuando Bitcoin cayó a $60,000, fue cuando el USDT.D hizo un máximo en prácticamente 9%. 9% fue el nivel que alcanzó. Entonces, a partir de ese momento, el USDT.D tuvo un rechazo, Bitcoin tuvo un rebote y ambos empezaron a ranguear. ¿Cuál es la verdadera clave para que verdaderamente haya un rebote, para que verdaderamente no sea un espejismo, para que sea algo interesante verdaderamente? La clave está en que el USDT.D perfore a la baja este nivel, el nivel de 7,65%. Esa es la clave para un verdadero rebote. ¿Por qué? Porque, de paso les digo, ahorita obviamente, pues bueno, mucha gente está muy contenta porque subió a 67,968. Está bien, pero noten ustedes que este es el mismo rango en el que ha estado desde inicios de febrero, desde cuando se dieron todas estas caídas. Y noten ustedes que incluso llegó a estar en 72,000 y de vuelta el precio volvió a caer, rebota, cae, rebota, cae, rebota. Por lo tanto, tampoco es que se ha logrado, saben, llegar a los $100,000, ¿no? Tampoco es que se ha logrado llegar a los 97,000, por darles un ejemplo. Entonces, hay que tener los pies en la tierra. Obviamente, mucha gente con esto se siente contenta, no tiene nada de malo, pero hay que tener los pies en la tierra en el sentido de que Bitcoin tampoco es que ha roto un montón de resistencias. Literalmente lo que se salvó fue de romper el mínimo, que eso habría sido desastroso para Bitcoin. Ahora, para que verdaderamente haya un rebote, el USDT.D debe romper 7,6. Si se rompe 7,6, esto es un rebote real, ¿ok? Sería un rebote verdadero. Es más, les voy a decir una cosa. Si Bitcoin rebota al nivel de 70, 69 y el USDT.D sigue aquí arriba, yo no me confiaría mucho. Yo tendría mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si el USDT.D sigue arriba de este soporte, este rebote de Bitcoin puede terminar en más problemas si el USDT.D vuelve a subir. Por lo tanto, la clave está en que el USDT.D pierda este nivel de 7,65, perdón. Si rompe ese nivel de 7,65, sí podemos considerar, probabilísticamente hablando, que puede haber un verdadero rebote. Ahora, observándolo desde el nivel de Bitcoin, ¿qué podríamos considerar? Bueno, podríamos tal vez, por ejemplo, eh, pensar en una ruptura de los $72,000 para este nivel. Yo considero que una ruptura de los $72,000 sí podría hacer pensar que Bitcoin podría tener un rebote de alivio. Ya hablaremos de hasta dónde podría llegar ese rebote. Todavía sería ya eso el nacimiento de un bull run, sería ya el nacimiento de un nuevo movimiento a máximos,
Es muy pronto para decir eso y todavía hay demasiados factores. Obviamente, la gente le gusta mucho tener el famoso hopium, ¿no? O sea, la gente le gusta mucho tener esa esperanza, ¿no? De que todo vaya to the moon. Ahora, no tenemos nada en contra de que el mercado suba, al contrario, mejor que el mercado suba. Simplemente que es muy pronto para decir nos vamos a un bull run nuevo, por darles un ejemplo. Pero por lo menos un rebote, sí podría haber un rebote. ¿Hacia dónde podría haber un rebote? Pues bueno, si logra romper $72.000 y el USDT pierde el 7,6, para empezar el USDT.D podría retroceder a la zona de 6% y de allí podría retroceder a la zona de 5,7. Si el USDT.D retrocede a esos niveles, estaríamos diciendo que Bitcoin podría recuperar los $80.000 e incluso podría rebotar a los 90.000. Eso sería ya un rebote bastante decente, sería un rebote bastante eh, interesante. Ya más de eso es más complicado, hay muchas cosas por ver. De hecho, el error común es todo el mundo se vuelve loco al alza cuando son tal vez simples rebotes de mercado bajista. Por ahora podemos interpretarlo todavía como rebote de mercado bajista si logra romper ese nivel. Todavía ni siquiera esto es un rebote, esto es simplemente un movimiento de un 6% dentro del rango. Porque piensen ustedes que hace tan solo 48 horas, les estoy diciendo, el lunes, Bitcoin cayó, ¿cuánto? Un 5% e incluso 7% entre lunes y martes. O sea, entre lunes y martes cayó un 7%, hoy rebotó otro 7-8%. Por lo tanto, digamos que estamos en la misma situación. Sin embargo, se puede mencionar como algo positivo, damas y caballeros, se puede mencionar como algo favorable, eso sí hay que decirlo, que hay un mínimo creciente. Eso se puede mencionar como algo favorable y que en el USDT.D hay un máximo decreciente. Eso sí se puede mencionar como algo positivo. Y ahora la clave está en que el USDT.D pierda ese nivel y Bitcoin pueda romper verdaderamente la zona de $72.000. Eso le permitiría poder rebotar al nivel de 80 y el nivel de 90.000. Por eso les decimos que a lo largo de todos estos movimientos de caída, nosotros a ustedes los advertimos de este tipo de escenarios, los advertimos de este tipo de movimientos. Por lo que ahora, si estas condiciones se dan, les estamos diciendo que sí podríamos estar delante de un potencial rebote. Sí podríamos estar. Ahora, el nivel de 72.000 es el nivel, digamos que verdaderamente confirmatorio, por decirlo de alguna forma. Es el nivel que verdaderamente confirma un movimiento alcista. Si alguien de un perfil, digamos, más agresivo, quiere buscar posiciones desde 6,8, 6,7, 6,6, toda esta zona, pues bueno, cada uno toma su propia decisión en base también al perfil de trading que tiene, ¿no? Y a la cuenta que tiene para operar. Sin embargo, digamos que desde el punto de vista formal, riguroso de mercado, la confirmación de un movimiento alcista sería en la ruptura de los $72.000. Un nivel inferior a ello, pues bueno, no está todavía tan confirmado y va más acorde a un perfil de trading más agresivo según la persona, según quien esté operando. Ahora, si nos vamos, señores y señoras, al USDT.D en semanal, que esto es algo extremadamente importante, noten cómo el USDT.D en semanal fue primero quien dijo que iban a haber movimientos de caída en Bitcoin en su momento, con los máximos crecientes de Bitcoin y los máximos crecientes de Bitcoin y los mínimos crecientes del USDT. Ahora, noten ustedes cómo en semanal está empezando a mostrar potenciales retrocesos. Y al mostrar un potencial retroceso, un movimiento, por ejemplo, de corrección al nivel de 6,5-7% ya sería un potencial rebote. Y si llegara a tener un nivel de corrección a la base de este canal alcista, sobre el nivel de 5%, Bitcoin podría tener un rebote fuerte. Podría haber un rebote bastante bueno. De hecho, si el USDT.D llegase a caer hasta el nivel de 5%,
Bitcoin podría traer un rebote bastante importante. Y esto, quien lo dice, es el gráfico, evidentemente, y por eso es que nosotros tenemos que trabajar basado en lo que nos dicen los gráficos y no basado en otro tipo de suposiciones. De hecho, noten ustedes que en gráfico lineal, Bitcoin apenas estaría buscando un potencial giro. Otro gráfico que también les quería comentar al respecto, hay varios gráficos que les quiero mostrar. Aquí está, este, el de las semanas. Yo les comenté a ustedes que Bitcoin tarda varias semanas en formar una estructura de suelo. Digamos que lo que aquí llevamos de momento sería una, dos, tres, 4 semanas. Llevamos 4 semanas. Por lo tanto, pues bueno, no llevamos mucho tiempo, pero algo hay, ¿no? Algo hay, ya llevamos por lo menos 4 semanas en este rango, por lo tanto estaremos pendientes de cómo se mueve esto y cómo llega a cerrar finalmente esta semana, evidentemente. Considero que en caso de ocurrir un movimiento de rebote, no es algo que se da en cuestión de 1 o 2 días, sino que es un proceso semanal, por lo tanto, no hay que tener FOMO, pero sí hay que ver, digamos, lo que estaría siendo positivo en este caso y los posibles comportamientos del mercado al respecto. Ahora, si volvemos al resto del análisis, hay otras cosas que hay que comentar. Bueno, pasando también a comentar con relación a movimientos de rebote en mercados bajistas previos, hay algunos puntos importantes. Es cierto que han habido rebotes en mercados bajistas. Por ejemplo, bueno, para empezar, en este último rango tuvimos un rebote de 80.000 a 98.000 dólares. Por lo tanto, noten ustedes que por eso es que no hay que volverse loco. Sí se pueden operar las cosas, pero con cuidado, poco a poco, ya que noten ustedes cómo Bitcoin llegó a rebotar 18.000 dólares. Esto fue un rebote de 18.000 dólares para después desplomarse 38.000, ¿no? Entonces, no es tan sencillo. Ahora, en el pasado, pues también ocurrieron estas cosas. Por ejemplo, Bitcoin llegó a caer a 33.000 dólares y llegó a rebotar a 48.000 dólares antes de tener mayores caídas. Muchas personas están comparando el, digamos que, rebote del día de hoy con este ranguito que hizo Bitcoin en el 2022. En el 2022, Bitcoin tuvo una caída curiosamente muy similar. Es muy similar. Miren que no es por nada, pero qué similar fue esta caída a la del 2022, ¿no? Entonces muchas personas están comparando este movimiento de rango con el movimiento de rango actual, o sea, como que Bitcoin estaría por repetir un movimiento similar. En ese caso, en ese caso, pues bueno, lo que pasó con Bitcoin fue que Bitcoin en aquel momento tuvo una caída de 25.000 dólares. Después de allí se recuperó a los 32.000 antes de finalmente tener mucho mayores caídas, en este caso a los 17, ¿no? Y ya ahí a partir de ahí sí se empezó a formar el verdadero suelo de mercado, la zona 17, 15.000 dólares. Ahora, este gráfico se va a repetir en Bitcoin. Bueno, primero que nada, quiero que me lo pongan en los comentarios. Veamos el video hasta el final. Ya vamos a hablar de ese tema. Quiero que me pongan en los comentarios si vamos a ver ese rango bajista o si vamos a ver un verdadero rebote. Ahora, algo importante a observar en aquel momento, primero que nada quiero decirles, la historia no necesariamente se tiene que repetir. Esto no es ser permabull o permaver ni nada por el estilo, sino que en los mercados no necesariamente se tiene que repetir las cosas, ¿ok? Eso hay que dejarlo claro. Sí se parece mucho, por ejemplo, el rango anterior a la caída que tuvo Bitcoin a los 25.000 dólares, con la caída que tuvo Bitcoin a los 60, pues se parece porque se parece, ¿no? Pero no necesariamente el mercado tenga que repetir una cosa por el estilo. Digamos que aquí la clave para aprender del pasado con el mercado y aplicarlo al presente es la siguiente. Noten ustedes que en este rebote, Bitcoin fue incapaz de perforar el rango al alza. Bitcoin tuvo un rebote dentro del rango. Noten que este rango de 32.000 dólares, Bitcoin estuvo 25, 30, 28, 32, 29.
31 y para abajo, ¿sí? O sea, fue incapaz de perforar este nivel de rango. Por eso, señores y señoras, les decimos lo que les decimos. Por eso es que antes de presentarles este gráfico, yo les mencioné que rigurosamente la ruptura de 72.000 sería un verdadero movimiento de rango que puede drásticamente aumentar las probabilidades de que esto sea un rebote verdadero en Bitcoin, de la mano con una corrección por debajo de 7,6% en el USDT.D. Si el USDT.D perfora la baja y Bitcoin perfora este nivel al alza, es allí donde efectivamente sí podemos comentar y sí les podemos decir que aumentan drásticamente las probabilidades. Por eso les decía que rigurosamente este es el nivel a romper. Estos rebotes intrarrango perfectamente pueden ser anulados más adelante. Vean, por ejemplo, incluso aquí Bitcoin tuvo, digamos, en estos 3 días, Bitcoin rebotó hasta un 12%. O sea, sobre este nivel, Bitcoin rebotó un 12% y la gente en aquel entonces, muy contento todo el mundo, y estaba muy bien, pero no había roto el rango al alza. En estos momentos, hoy todo el mundo está contento, está muy bien, no hay ningún problema, pero se necesita romper el rango al alza. Por eso les dije, si alguien es de perfil más agresivo y entra desde antes, y ya me imagino, todo el mundo va a decir ahora, yo entré en los 62, 63, 64, vale, perfecto, está bien. 67, 68, 66, vale, perfecto, está bien. Sin embargo, pongan stop en punto de entrada o hagan lo que ustedes quieran. Yo personalmente no he entrado todavía, ya que yo esperaré a la ruptura de rango. ¿Por qué? Nuestra forma de operar, porque en la ruptura de rango estaría confirmando que ya no es un movimiento dentro de esta zona, sino que es un movimiento que ya busca escapar, que ya busca crear una salida de precio. Noten ustedes, señores y señoras, que sobre el rango, sobre estos movimientos internos, perfectamente puede haber anulación con velas bajistas más adelante. Ahora, ¿se van a repetir estos dos escenarios? Obviamente eso no lo sabemos a este momento, pero yo considero que no necesariamente se tienen que repetir, no necesariamente. Mucha gente, digamos, permabulls les van a decir que Bitcoin siempre va a subir, así se tengan que comer todas las caídas del mundo, lo cual no tiene gracia. Permabers siempre les van a decir que no, que eso se va a repetir exactamente igual y de aquí Bitcoin va para los 50, 45.000. Evidentemente, ambas cosas pueden ser posibles. El trading muchas veces es como el gato de Schrödinger. Está vivo y está muerto a la vez. Sin embargo, dentro de las posibilidades hay probabilidades. ¿Ok? Por lo tanto, las probabilidades de que sí haya un verdadero movimiento de rebote decente en Bitcoin pasa por dos puntos. El primero, romper los $72.000 y salir de este rango. Y el segundo, que el USDT.D pierda el nivel de 7,65%. Si eso pasa, ahí sí hay una verdadera probabilidad de rebote decente. Ahí sí la va a haber. Sobre esta zona de 68.000, pues está todavía dentro del rango, que igual en el pasado ha tenido estos rebotes de rango y ha tenido mayores caídas. Ahora, si es algo positivo, que se formaron mínimos crecientes, bueno, igualmente aquí también se formaron mínimos crecientes y también hubieron velas de rebote bonitas, como ahorita que hay una vela de rebote bonita. La diferencia es que noten que aquí Bitcoin fue incapaz de romper este rango al alza. Por lo tanto, si aquí Bitcoin fue incapaz de romper este rango al alza, y aquí el rango se logra romper al alza, allí es donde ocurrirían
un escenario diferente al del 2022 que sí desembocaría en un desenlace diferente, el cual sería un rebote. ¿Estamos claros? Ahora, si hablamos, digamos, de hasta dónde puede subir Bitcoin, pues todavía, digamos que falta para poder pensar, qué sé yo, en un bull run, ¿no? El USDT.D generalmente cuando ya se forma un suelo de mercado, tiene un primer rechazo, tiene un retroceso y luego en el segundo rechazo es cuando se forma un verdadero suelo de mercado. Por lo tanto, yo pensaría que, por ejemplo, si el USDT cae y luego vuelve a rebotar, tal vez en un segundo rechazo, es cuando verdaderamente las cosas se dan. Pero para eso falta mucho. Es decir, mejor operamos poco a poco lo que vamos teniendo. Ahora, antes de pasar con la parte de bolsa, quédense hasta el final del video. Vamos a ver algunas cosas interesantes al respecto. Bueno, si hablamos de altcoins, vale, las altcoins pueden rebotar un poco en todo este escenario. Sí, sí pueden rebotar un poco. Algo que hay que entender de las altcoins, señores y señoras, y la gente cae en el mismo problema una y otra vez y por eso tienen pérdidas. Nosotros cuando operamos las altcoins, afortunadamente lo hacemos muy bien. Tenemos muchos años en esto, tenemos mucha experiencia y sabemos guiar a la gente en esto. ¿A qué me refiero? Las altcoins nunca, bajo ningún motivo, usted las debe utilizar para hold. Eso es un error terrible. La gente ha perdido millones, millones haciendo eso. Es más, la gran mayoría de gente que viene a nosotros a pedirnos ayuda y les ayudamos y les levantamos la cuenta es por culpa de holdear altcoins que se han caído un 80, un 70, un 90, un 60%. Las altcoins nunca deben ser herramientas para hold. Hay acciones, sectores de bolsa que son utilizados para hold. Incluso hay gente que ha holdeado Bitcoin desde los 5.000, 6.000 dólares, etcétera. Bitcoin es diferente. Pero las altcoins nunca. ¿Se puede tradear a corto plazo? Sí, claro, usted puede tradear a corto plazo cualquier cosa. Incluso hay acciones que son malísimas. No todas las acciones son de gran calidad. No, hay acciones de acciones. Acciones como el Pelotón, por ejemplo, que son malísimas. Esas acciones son una ruina totalmente. Pero hay acciones que sí son sólidas, que sí vale la pena estar en ellas a largo plazo. En las altcoins no vale la pena estar en ellas a largo plazo. En Bitcoin, bueno, podemos argumentar que se podría que sí, pero en altcoins, cero. Se puede tradear, eso es lo que se puede hacer, hacer trading a corto plazo. En el caso de XRP, por ejemplo, alguien podría hacer trading a corto plazo si Bitcoin logra salir del rango. ¿Por qué? Porque si sale del rango, Bitcoin podría permitirle a las altcoins rebotar. Por ejemplo, si XRP rompe el nivel de 1.6, podría tener un rebote a 2.5, 2.15 y 2.4. Ahí podría haber un rebote. Podría ser una oportunidad y que sostenga el mínimo actual. Si alguien, por ejemplo, le gusta Solana, Solana también está dentro del rango, pero uno puede argumentar que si Solana, digamos, rompe los 96 dólares, oigan a mí los 96.000, estoy hablando de Bitcoin, ¿no? Pero si Solana rompe el nivel de 96 dólares, podría rebotar al nivel de 117 o al nivel de 149. Sí podría traer un rebote. Un stop puede ser el mínimo de ayer, los 75 dólares. O por ejemplo, si hablamos de Ethereum, pues igual Ethereum está dentro del rango. De hecho, vean lo que es. Recuerdo cuando la gente estaba fomeada con Ethereum, que estaba llegando casi a los 5.000 dólares, y ese FOMO, y ese FOMO, y ese FOMO. Y miren, ha estado por debajo de 2.000 ya bastante tiempo. O sea, piensen ustedes, inversión en Ethereum, un desastre, menos 64%. Por lo tanto, un rebote de alivio, un rebote técnico, pues sí, si rompe los 2.200, puede tener un rebote gráfico, un rebote técnico, puede subir a 2.700, puede subir a 3.000 dólares. Sería un rebote bastante interesante, sería un rebote perfectamente posible. Lo mismo si hablamos de BNB. Si hablamos de BNB, eh, si logra perforar este rango,
que eso tendría que ir de la mano de Bitcoin, podría romper el nivel de 664 y podría rebotar a 782, podría rebotar a $900. Esos rebotes podrían ser perfectamente posibles. Ahora, si hablamos, digamos, de mi gráfico favorito de las criptos, puedes reconocerlo, este es mi gráfico favorito. Al que le gusta las altcoins está bien. De hecho, que se los hemos analizado aquí y a nuestros miembros de Trading Skills, cuando las altcoins están buenas, también mandamos señales de altcoins. De hecho, que en noviembre del 2024, después de que Trump ganó las elecciones, fue cuando verdaderamente las altcoins tuvieron una mini alt season, que después Trump la mató con la Melania Coin y la Trump Coin. Pero en ese momento que sí hubo una mini alt season, nosotros operamos mucho las altcoins. Enviamos más de 20 señales de altcoins, como 25, 27 señales de altcoins en aquel momento. Y obviamente todas eran de trading y a todas les dijimos, esto se entra, se sale y para afuera, no se holdea. Pero el punto es que sí, sí lo operamos. Ahora, sabemos que no lo debemos holdear. Y sí, las altcoins en su gran mayoría son basura. Es la realidad. Pero dentro del trading, usted hasta con la basura puede hacer trading. Porque es gráfico a corto plazo. Como es gráfico a corto plazo, usted entra, sale y no pasa nada. O sea, entra, sale y ya está, ¿no? Es trading a corto plazo. No es una inversión a largo plazo. Son cosas totalmente diferentes con un enfoque diferente. Trading a corto plazo es entrar, salir y sacar ganancias, ojalá esta semana. Es decir, entro el miércoles, salgo el viernes, saco la plata y me la gasto el fin de semana. Eso es trading a corto plazo. Ahora, en el caso de Coinbase, este es quizás mi activo favorito de lo que es la parte cripto. Obviamente va a ir muy ligado a lo que haga Bitcoin y de hecho que tiene también un desastre de caída. Coinbase ha caído en una desgracia absoluta, menos 68%, pero ya podría estar buscando un rebote de alivio si Bitcoin logra su rebote de alivio. De hecho, que hoy es de los que más está subiendo. Hoy lleva un 12%. Ahora, esta subida apenas sería empezar a salir ya el día de hoy, finalmente, eh, de un potencial suelo a corto plazo. ¿Y por qué les digo que es mi activo favorito? Porque, bueno, obviamente porcentualmente hablando es muy interesante, piensen ustedes, si rompe el nivel de 190 y tanto, 93, 95 aproximadamente, o sea, esta zona, podría rebotar a 264, podría rebotar a $300. No estoy diciendo máximos, estoy diciendo pues un rebote que puede ser hasta un 57% en spot. Pero es, digamos, que el activo que yo encuentro más atractivo del mundo cripto y lo encuentro más atractivo que las altcoins, lo encuentro más atractivo que Bitcoin, porque en options, en el mercado de options, un rebote de esta magnitud pagaría mucho. Mucho es mucho. Por ejemplo, el año pasado, después de la caída de los aranceles, nosotros estuvimos operando estos movimientos en Coinbase. Y estos movimientos en Coinbase, de hecho, llegamos al nivel de máximos. El día que llegó a máximos, le estábamos diciendo a la gente en 420, 415 que vendieran. Aquí les estábamos diciendo vendan, vendan, vendan. Todavía tengo el reporte, lo pueden buscar en lo que es la parte de archivo de actualizaciones de los reportes de julio del año pasado. Estaba en la playa porque era verano en los Estados Unidos y antes de ir a la playa estaba terminando de preparar un reporte y les estaba diciendo a los chicos, vendan Coinbase, vendan, vendan, vendan. El contrato de Coinbase, que en aquel entonces habíamos comprado, Coinbase es un poquito más caro, ese contrato valía $1,900 aproximadamente. En el momento en el que lo llegamos ya a vender, que dimos la instrucción formal de vendan, 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 ese contrato estaba aproximadamente en los $11,500. Una absoluta barbaridad. O sea, se le ganó casi 10K al contrato. Estamos hablando que fue una salvajada. Fue una salvajada, fue una absoluta barbaridad. ¿Y por qué les digo esto, señores y señoras? Esto se los digo porque Coinbase paga mucho. Es un activo que paga
mucho, 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 mucho. Es un activo muy interesante. De hecho, en este momento sus contratos todavía son muy baratos, son sumamente económicos comparados a estos niveles, porque ya después esto se pone mucho más caro, ¿no? Comparado a esos niveles es mucho más barato, ya después se pone caro Coinbase. Pero, por ejemplo, si este rebote de Bitcoin llega a ser real, conste, todavía le falta romper soportes, todavía le falta romper niveles alcistas, todavía le falta que el USDT.D se desplome, o sea, todavía le falta, pero yo considero que este podría ser, digamos, el activo verdaderamente atractivo. En mi opinión sería, digamos, tal vez el más atractivo de todos los trades cripto, por decirlo así. De hecho, si hablamos ahorita de Coinbase, vamos a ver si buscamos ahorita, pues sí, pueden haber contratos menores a $2,000 que pueden ser muy interesantes, digamos. Hay varios contratitos interesantes. Por ejemplo, hay uno que ahorita estoy viendo que está en $1,700. Si Coinbase llega, por ejemplo, a los 300, ese contrato subiría a 8,000 aproximadamente. Ese contratito subiría aproximadamente a los $8,000, o sea, dejaría más o menos unos $6,000 de ganancia potencial. Por lo tanto, piensen ustedes que, pues bueno, estamos hablando que sería, ¿cuánto? Más de un 300%. Sí, sería más de un 300%. O sea, sería un potencial de ganancias bastante, bastante interesantes. Entonces, digamos que Coinbase sería, digamos que el más atractivo, por decirlo así. Sería el más atractivo, sería, digamos, el activo al que le estaría poniendo más atención. Y por supuesto, lo estaríamos operando con nuestros miembros de Potencia Skills y de paso se los estoy comentando a ustedes. Obviamente, si ustedes lo quieren operar con nosotros, pues bueno, más que bienvenidos en el programa senior, pero igualmente, de todas formas, pues parte del trabajo, ¿no? Parte del trabajo de todo esto es comentarles la oportunidad que puede haber por aquí. De hecho, vamos a ver. Ah, bueno, aquí está. Aquí está, miren. Este es el reporte que les comentaba. Cuando hablamos de esto, cuando hablamos de esto, de Coinbase, este fue el reporte que les comentaba en julio del año pasado. Vean nada más un momento la fecha de máximos. Fue el viernes 18 de máximo, 18 de julio. Ahí está, lo voy a traer. Eh, para ver. eh, Ahora sí, aquí está. Este fue el reporte. Fue el reporte, ven, 18 de julio del 2025. Nuestros miembros en la plataforma pueden ver todos los reportes de años anteriores. Y ese reporte se llamaba Los toros ganan, los osos ganan, pero los cerdos van al matadero. Entonces, en aquel momento yo les dije, Coin una vez más volvió a generar excelentes ganancias. Sin embargo, creo que hoy es un excelente día para tomar fuertes ganancias. Y en ese momento, pues bueno, ve, por eso les dije, con este gráfico y no sé qué, me siento muy satisfecho de tomar fuertes ganancias. Y era justamente el máximo de Coinbase. Eso fue el 18, esa fecha, 18 de julio. De hecho, que si ven, aquí está el reporte. Si lo ven aquí, fue esta fecha. ¿Ven? 18/7/2025. Y esa fue la fecha, 18/7/2025. ¿Por qué les comento esto? Porque Coinbase efectivamente es un activo que nos gusta. Cuando Bitcoin sube, es tal vez el más atractivo en términos de beneficios. Ahora, todavía falta mucho más análisis. Quédense con nosotros hasta el final del video. Hablemos del SP 500 y de bolsa. Lo primero que les quiero comentar es que el VIX, algo que igual hay que vigilar,
Obviamente el VIX está cayendo hoy debido a que el S&P 500 ha estado rebotando. Hoy tenemos los earnings de Nvidia y digamos que el mercado ya está tasando que los earnings van a salir buenos. ¿Es posible que salgan buenos? Pues sí, es posible. Ahora, el VIX sigue formando mínimos crecientes. Digamos que para que el VIX deje de ser peligroso, el VIX tiene que romper este nivel de los 18 aproximadamente para caer nuevamente a su base, que es 13, 10 aproximadamente. Pero ojito que el VIX sigue formando mínimos crecientes, ha venido formando mínimos crecientes y si llega a caer al nivel de 17, sería todavía una formación de mínimo creciente, de la cual, pues bueno, hay que seguir vigilándolo. Ahora, en el caso del S&P 500, pues bien, el S&P 500 hoy está rebotando, está acercándose a este nivel de 6.940. Sigue lateral en la realidad. Ese es el tema. De hecho, que este año el S&P 500 ha estado lateral todo el año y no solamente este año, desde octubre del año pasado, el S&P 500 ha estado totalmente lateral. Por lo tanto, pues bueno, no termina de romper al alza, tampoco termina de romper a la baja. Gráficamente eso coincide con movimientos de techo. Pues sí, es cierto. Gráficamente coincide con movimientos de techo. Porque para que un movimiento sea verdaderamente alcista, tiene que romper al alza con contundencia. El S&P 500 no sube, chicos. No sube, no sube, no sube. Es más, se los voy a poner aquí en mensual. Miren en mensual, esta misma vela de hoy, este mismo rango, es el mismo rango de la vela de octubre. Vean, esta es la vela de octubre del 2025. El S&P 500 no sube, no sube, no sube. Obviamente, pues lleva 2 días muy alcista, porque todavía ayer estaba en 6.824 en la apertura, lleva 2 días alcista. Pero estos 2 días alcista no borran 5 meses plano. Por lo tanto, pues bueno, vamos a ver cómo se dan las cosas ahora con Nvidia. En el caso de Nvidia, pues bueno, digamos que el mercado ya está celebrando sus earnings. Los earnings se publican hoy. Si los earnings no son tan buenos, evidentemente puede traer problemas, pero yo la verdad es que no le recomiendo a nadie especular con earnings. Los earnings son muy, muy, muy complicados de especular, son muy difíciles de predecir, ya que el mercado, posiblemente Nvidia sí va a sacar buenos números, o sea, posiblemente va a sacar buenas ventas, buenos ingresos, es la empresa más valiosa del mundo, es la empresa más poderosa del mundo y de paso digo, es la mejor empresa del mundo, o sea, es el mejor negocio que existe en el planeta Tierra en estos momentos. Ahora, el tema con Nvidia es que las expectativas de sus earnings son altísimas. Y vean que el día de hoy ya el mercado está celebrando. Si salen bien, sí, Nvidia puede irse a los máximos de 208. Sin ninguna duda, Nvidia puede irse a los máximos de 208. De hecho, Nvidia está tasando para estos earnings eh, bastante caro sus movimientos de rebote. O sea, literalmente, ya el mercado está descontando que tienen que ser earnings sumamente buenos, sumamente buenos. Por lo tanto, pues bien, eh, veremos cómo salen y veremos si logran batir las expectativas. Digamos, los últimos earnings que tuvimos, por ejemplo, tuvieron un gap alcista que luego retrocedió. Vean que Nvidia igual sigue, incluso Nvidia está plano sí, desde octubre también está plano. Pues bueno, el mercado ahorita está celebrando que le va a ir bien. Vamos a ver al final si le logra ir así de bien como lo espera. De hecho, que los earnings, vuelvo y repito, son muy difíciles de predecir. Lo mejor es esperar al jueves a ver cómo abre la bolsa. Se los estaremos comunicando por Telegram o por nuestro Instagram, que vale la pena que nos sigan. De hecho, vean, por ejemplo, que hoy los earnings de una empresa llamada Cava, que es una empresa que nosotros estamos en observación, estamos digamos, dentro de todo el radar de trabajo y de todo lo nuestro de trabajo. Esta es una empresa de restaurantes de comida mediterránea, bueno, más o menos saludable, ensaladas, ¿no? Tiene buenos refrescos. A mí me gusta. A mi esposa no mucho, a mí sí me gusta. Pues bien, el día de hoy está subiendo un 25%. El día de hoy Cava está teniendo un movimiento alcista de un 25% porque sus earnings fueron súper buenos. Sacó earnings muy, muy buenos y sacó ingresos superiores a los esperados. Por lo tanto, hoy se dispararon
su cotización, sus earnings fueron buenos y tuvieron un incremento del 25%. Ahora, pues bueno, el punto con esto es que no todos los earnings necesariamente son así. En el caso de Mercado Libre, por ejemplo, eh, el día de hoy está cayendo un -10% y desde que sacaron los earnings ha caído un -17%. Por lo tanto, vuelvo y repito, los earnings de Nvidia son hoy, pero son muy difíciles de predecir. Eso es mejor esperar a mañana y ya. Ahora, si conversamos de cómo está la bolsa en general y cómo están los sectores de bolsa, pues bueno, podemos comentar lo de siempre. Este año la bolsa ha sido, o los mercados han sido bien difíciles de trabajar. Es la realidad, han sido mercados difíciles. Conste, yo estoy muy contento con nuestra gestión. Siento que hemos hecho un trabajo fantástico, ya que, pues bien, hoy Bitcoin está rebotando, pero Bitcoin no había parado de caer en mucho tiempo. Las petroleras, por ejemplo, siguen estando en la parte alta, o sea, siguen, a pesar de que el día de hoy están en rojo, un poquito, -1% nada más. Ustedes saben que las petroleras como Chevron, por ejemplo, desde los 155, 160 hemos estado hablando de ellas, han tenido un muy buen movimiento alcista y considero que seguirán teniendo movimientos alcistas. Digamos que siguen siendo un activo muy, muy sólido. Ahora, las acciones de consumo básico como Coca-Cola, Pepsi, Johnson & Johnson, Dollar General, todas esas siguen muy fuertes. O sea, son las acciones que han sido verdaderamente fuertes. El día de hoy es que Bitcoin, por ejemplo, ha tenido rebotes, un 25 de febrero. Pero previo a eso, Bitcoin ha estado muy mal y estas acciones han estado muy bien todo el año y siguen muy bien. Obviamente, pues uno tiene que adaptarse al mercado y, por ejemplo, si estas acciones siguen bien y sectores como el cripto empiezan a rebotar, pues bueno, podemos dirigir también nuestra operativa aparte de allí. Obviamente, ya les hablé de cuáles son los puntos de confirmación. Hay que ver cómo salen los earnings de Nvidia, porque muy posiblemente, a como sean las cosas con el SP 500, ya este jueves, o sea, ya a partir de mañana, dependerá de los earnings de Nvidia. Adicionalmente, piensen ustedes que otros sectores del mercado, como lo que puede ser, digamos, el oro, la plata, también se encuentran muy alcistas, también siguen siendo sectores muy buenos. La plata está recuperando los $90, lo cual era requisito para poder ir a buscar máximos. La plata sí puede ir a máximos. El oro está recuperando, bueno, recuperado y está sosteniendo los 5.100, $5.200. Sí puede ir a buscar los 5.500 y los 6.000. Por lo tanto, sectores de los metales siguen siendo sectores fuertes, siguen siendo sectores interesantes. El uranio, el día de hoy está teniendo movimientos alcistas. El uranio se está recuperando. Este es otro sector que a nosotros nos interesa mucho operar. Obviamente le dedicamos una parte al cripto hoy, pues, puesto que está reviviendo, está resucitando. Pero, por ejemplo, los sectores de consumo básico, los sectores de oro y plata, el sector del uranio, está empezando a recuperarse, están empezando a tener movimientos alcistas interesantes. El dólar hoy está retrocediendo. Hoy tenemos al dólar retrocediendo, aunque no mucho todavía. De hecho, que sigue manteniendo esta línea de tendencia al alza. Entonces, por lo tanto, igual seguiremos observando la evolución del dólar. De hecho, hasta el mercado de bonos está subiendo absolutamente todo el día de hoy. Por lo tanto, pues bien, vamos a seguir observando el comportamiento de estos mercados y vamos a seguir observando su desarrollo. De hecho, que las acciones eh, de corte militar también siguen muy alcistas y también siguen con potencial interesante al alza. Por lo tanto, los sectores que han sido fuertes se están manteniendo fuertes. Es que hoy algunas acciones como Nvidia están sumándose a los movimientos alcistas y estaremos a la espera de sus earnings y estaremos a la espera de todo ello. Ahora, según lo que pase, por supuesto, nos vamos a ir adaptando. Veremos cómo salen los earnings de Nvidia y, por supuesto, estaremos pendientes de los puntos de confirmación que les hemos mostrado y de las potenciales oportunidades. Petroleras siguen siendo alcistas, oro, plata sigue siendo alcista, sector militar sigue siendo alcista y el sector uranio se está recuperando. De hecho, que otro sector que se está recuperando que a mí me gusta mucho
y yo lo he comentado, es el sector de las tierras raras. Las tierras raras se están recuperando. Obviamente estuvo sufriendo por la volatilidad. De hecho, les voy a decir una cosa, el SP 500 no ha querido retroceder, por ejemplo, pero han habido correcciones en todas partes, en software, en tecnología, en sector financiero. Son pocos los sectores que no han corregido. Los sectores que se han mantenido sólidos, que hemos trabajado, ha sido petroleras, consumo básico, metales. Bueno, metales sí tuvieron una corrección, sector militar y también algo de correcciones ha tenido el sector militar. Ahora las tierras raras también se quieren recuperar. Por lo tanto, estos sectores de trading e inversión son sumamente interesantes. Es decir, en la diversificación de estos activos está la clave para poder protegerse de los mercados. Y ojo, entiendan ustedes, diversificación no es Bitcoin, Ethereum y Solana y BNB. No, eso es lo mismo todo, eso es cripto todo. Y Coinbase, eso es lo mismo todo, es un mismo sector, el cripto. Diversificación es operar, vale, una parte cripto, pero operar uranio, operar plata, operar oro, operar tierras raras, operar sector militar, operar sector de consumo básico, etcétera. O sea, eso es una verdadera, ¿saben? La gente cree, por Dios, compran tres altcoins y piensan que están diversificando porque tienen Solana, tienen Ethereum y tienen una Polkadot o a Tita Muerta. Ah, eso es un desastre, muchachos. Eso es un absoluto desastre. Son lo mismo, están comprando lo mismo. Diversificar verdaderamente es decir, vale, tengo una operación de cripto, digamos, un buy call o un long de Coinbase, por ejemplo, o de Bitcoin, no sé, lo que les guste más. Y estoy operando también oro, que de hecho oro y plata es lo mismo, o las mineras de oro es lo mismo. Entonces digamos que oro, por ejemplo, vale, de metales, oro. Del uranio, listo, el ETF del uranio o una acción del uranio. De tierras raras, listo, una acción de tierras raras. Del litio o del cobre, una cosa de cada cosa. De consumo básico, vale, no sé, Coca-Cola o Pepsi, son iguales las dos. En sabor son muy similares y es casi lo mismo. O Coca-Cola o Pepsi. Johnson Johnson o Procter Gamble. Es casi lo mismo. Champú, cepillo de dientes, lo mismo. Ustedes ya saben. Colgate Palmolive. Seleccionan una. O de tabacaleras, seleccionan una. O de sector militar, agarran una o dos acciones. Entonces, ven, eso sí es diversificar, eso sí es tener una cuenta de trading diversificada o una cuenta de inversión diversificada. Y eso es justamente lo que nosotros hacemos. Les mostramos aquí nuestra información y lo que trabajamos con nuestros miembros de Pro Trading Skills. Chicos, díganme si llegaron hasta el final del video. Por favor, díganme si les gustó. Díganme si toda esta información les parece útil. Déjenme sus comentarios. Pulgar arriba, pulgar arriba, pulgar arriba. Nos vemos. Muchos éxitos y gracias. Hasta pronto.